Esto es Voces Mujeres. Gracias por sintonizarnos como cada semana. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 Digital y las 4 emisoras de radio que conforman los medios públicos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy hablaremos sobre alerta de género con un especialista de primer orden. Tengo el gusto y el honor de recibir aquí, en el estudio, en cabina, al maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, el director jurídico de InMujeres. Pablo, bienvenido y muchísimas gracias. Al contrario, Ivonne, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Pues compártenos, por favor, esta experiencia que es nueva para Morelos y que es, pues, la alerta de género. ¿De qué va? Mira, me parece que le puede ayudar más a tu auditorio si me permiten explicar qué no es la alerta de violencia de género. Muy bien. La alerta de violencia de género no es un mecanismo de sanción para ningún gobierno, no es tampoco ningún instrumento o herramienta de golpeteo político. La alerta de violencia de género es un mecanismo de intervención emergente en un territorio donde hay un contexto de violencia contra las mujeres. Actualmente hay 2 estados de la República que están teniendo ya implementación de recomendaciones a partir de este mecanismo, que es Guanajuato y que es Morelos, que recientemente el grupo de trabajo emitió 15 recomendaciones para hacer frente a una situación de violencia que denunció una organización de la sociedad civil a la que reconocemos mucho su trabajo, que es la Comisión Independiente de Derechos Humanos, donde está Juliana Quintanilla, donde está José Cruz Hernández y donde está Paloma, que son al menos los 3 colegas con los que hemos tenido más contacto. Y también esta solicitud estuvo acompañada por otra gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la vida y la seguridad de las mujeres en el Estado. Este es un mecanismo muy novedoso que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que solo las organizaciones de la sociedad civil pueden pedir una declaratoria de alerta de violencia de género. Esto hay que señalarlo porque en un principio se confundía si era un mecanismo que le correspondía al Congreso del Estado o había alguna otra entidad. Es decir, solo corresponde a las organizaciones de la sociedad civil pedir un mecanismo de intervención emergente frente a una situación de violencia. La solicitud que se presentó para el caso de Morelos hablaba de un contexto de violencia en donde se habían sumado de una investigación hemerográfica a la organización de la sociedad civil 530 feminicidios cometidos contra las mujeres, y la intención de este procedimiento es que haya una respuesta de la estructura toda del Estado para hacer frente a esa situación de violencia, garantizar la vida, garantizar la seguridad de las mujeres y cesar esa violencia contra las niñas y las mujeres. En esencia, esta es la alerta de violencia de género. ¿Y cuál es la novedad que presenta este análisis y este diagnóstico que presenta un grupo, pues, ante el gobierno del Estado? Mira, para el caso de Morelos, Ivonne, es muy relevante comentarle a tu auditorio que es el segundo estado en el que es un grupo independiente del gobierno el que emite estas recomendaciones. En el caso de Morelos son 2 académicos locales los que conformaron un grupo de trabajo sumados a otros 2 académicos nacionales, uno de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y otra académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales de INACIPE, que sumado con un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son 5 los que conforman ese grupo de trabajo frente a 3 representantes del Estado, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, que coordinó este grupo de trabajo. A tu servidor le tocó la enorme responsabilidad de coordinar este grupo de trabajo, también sumada a la representante de la Secretaría de Gobernación, que en este caso fue de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como la CONAVIM, y una representante del instituto, a la directora que tú encabezas, y que quiero reconocer todo tu trabajo y todo tu esfuerzo para garantizar a las mujeres vida y seguridad. Y como lo decías hace rato en el evento en el que nos hiciste favor de invitar, la apuesta es por la paz, y me parece que eso es muy relevante que se plantee como una política de Estado. Entonces, 5 académicos, 5 personas independientes del Estado frente a 3, pues eso es lo novedoso que
que son 5 personas que no tienen ningún interés con el Estado, que no tienen ningún interés de quedar bien con nadie, sino más bien de garantizar a las mujeres vida y seguridad. En el caso de Morelos es relevante porque, a diferencia del informe de Guanajuato, aquí se logró un informe y recomendaciones por unanimidad. Sí. Es decir, los 5 representantes, 2 de los académicos locales, los 2 nacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los 3 representantes del gobierno, coincidimos en que había que generar un mecanismo de intervención fuerte, pero además yo quiero reconocer públicamente que en este caso logramos la presencia de una representante de organismo de Naciones Unidas. Así es. Tuvimos a la representante de ONU Mujeres y esto fue también gracias a tus gestiones, Ivonne, como directora del Instituto de las Mujeres. Y eso hay que reconocerlo porque no solo le da legitimidad, sino también confianza y credibilidad a esta herramienta. Y estas 15 recomendaciones van de los temas más diversos que tienen que ver desde el problema de procuración y administración de justicia que enfrenta a las mujeres no solo en Morelos, sino el país entero. Yo creo que esto es importante reconocerlo, Ivonne, porque ahí hay un área de oportunidad extraordinaria que tienen todos los gobiernos del país para generar mecanismos de intervención eficaces, sensibles a las denuncias que las mujeres llegan y presentan a las procuradurías, que nadie tendría que rechazar cualquier señalamiento de agresión que sufran las mujeres y que por el contrario la autoridad está obligada a responder de manera eficiente, que van desde mecanismos de uso del lenguaje no sexista, que van desde recomendaciones que tienen que ver con revisar las campañas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En esencia, creo que, si me permites hacer un resumen, es que se trata de un grupo ajeno al gobierno el que decide estas recomendaciones, obvio respaldadas por las estructuras del gobierno federal y estatal, que reconocemos que el gobierno de Graco haya aceptado estas recomendaciones, que esté poniendo en marcha todas estas recomendaciones que seguramente van a contribuir a garantizar la vida y la seguridad de las mujeres, que se hayan aprobado todas por unanimidad y que hayan sido producto de un consenso, de un trabajo concienzudo. Tuvimos la oportunidad del grupo de trabajo de visitar la Procuraduría, agencias del Ministerio Público, varios municipios, hospitales. Pablo, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, volvemos. Estamos aquí en Voces Mujeres con el maestro Pablo Navarrete de InMujeres. Y bueno, nos gustaría mucho escucharlos. Vamos a pedirles, a invitarles que nos llamen y que dejen sus comentarios en los teléfonos de producción 243-6200, extensión 184-158. Y el tema es alerta de género. Pablo, nos estabas planteando como las etapas, la metodología, el proceso que llevó este trabajo, que se llevó un mes y en el cual estuvo involucrado pues tanto talento, expertise, voluntades y de distintos espacios y órdenes. Sí, mira, yo creo que lo relevante de este mecanismo, la parte que me parece que hay que insistir es que estas recomendaciones no están planteadas desde la estructura del gobierno del Estado, es decir, son un grupo de académicos independientes y además 2 académicos locales que gozan de un prestigio nacional e internacional, Irene Cacique y Roberto Castro, que son 2 académicos del CRIM UNAM muy reconocidos en el ámbito nacional e internacional y sumados a los otros. Y esto es relevante porque, ¿qué es lo que se plantea con una solicitud de alerta de violencia de género? Es llamar la atención al gobierno, sí, pero también a la sociedad de que hay un contexto de permisibilidad de la violencia contra las mujeres y este desafío es desnaturalizarla. El proceso que está actualmente Morelos viviendo es implementando esas recomendaciones, 15 recomendaciones que se emitieron para el caso, que en un periodo de 6 meses, que es un tiempo insuficiente. Yo no creo que por más entusiasmo que le pongamos en 6 meses podamos cambiar patrones culturales, ancestrales. Yo creo que hay que ser muy serios en el planteamiento y decir… Responsables. Serios y responsables. Serios y, espacio, responsables. Porque cuando planteamos que en un periodo tan breve podamos modificar patrones estructurales históricos,
profundamente enraizados en las culturas, en las creencias, en nuestras conductas. Es más, yo me atrevería a decir… En nuestras relaciones. Yo me atrevería a decir, todos tenemos en nuestro ADN un poco de la cultura patriarcal, machista y misógina. ¿Sí? Y en 6 meses no vamos a poder revertir. ¿Qué si vamos a sentar las bases de una política de Estado de largo aliento? Eso es. De largo aliento que nos permitan condenar la violencia contra las mujeres, investigarla y sancionarla, revertir los patrones culturales, estructurales que están generando esa violencia. La alerta de violencia de género se plantea entonces como una posibilidad del Estado de hacer de una forma distinta las cosas que tradicionalmente venía haciendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, plantea una fórmula que es muy importante. Es decir, le dice al Estado mexicano, no puedes seguir haciendo lo mismo para cambiar esta realidad. No, lo que tienes que hacer es hacer reparaciones con vocación transformadora, es decir, tienes que transformar la estructura social, política, religiosa, cultural, económica, es decir, tienes que simbrar las estructuras del Estado, hacer un nuevo planteamiento de un nuevo pacto social a favor de las mujeres. Hoy se está planteando mucho en la discusión de la República de generar una nueva constitución, generar un nuevo pacto social. Yo comparto personalmente, aunque no es la opinión de mi institución, perdón por hacer este deslinde institucional, que sí es necesario reformular un nuevo pacto social a favor de las mujeres. Las mujeres han sido a lo largo de la historia las grandes ausentes en la toma de decisiones de este y de muchos países. Hoy poco a poco empiezan a plantearse nuevas estructuras. La alerta de género es lo que plantea, es decir, es un grito a la sociedad, al gobierno, de que la estructura no está funcionando, de que estamos lastimando a las mujeres. 7 mujeres cada 24 horas en México son asesinadas, Ivonne, y eso es un asunto de profunda vergüenza nacional. Una impunidad permanente. La impunidad es causa y consecuencia de esa violencia. Y la alerta de género lo que viene a plantear es la necesidad de romper de tajo, de raíz, esa discriminación y esa violencia naturalizada, invisibilizada, legalizada muchas veces. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Morelos? Yo quiero plantearlo con lo que es. Es un laboratorio de la esperanza, Morelos. Sí. Morelos tiene que decirle a México y al mundo que es posible terminar con la violencia hacia las mujeres, que hay nuevas fórmulas de relación del Estado con la ciudadanía, con sus mujeres, que el Estado puede responder de manera más eficiente frente a una situación de violencia contra las mujeres. Y no es menor lo que este gobierno surgido de un proceso democrático tiene encima, Ivonne. ¿No? Es plantear que hay nuevas fórmulas para atender el legítimo interés y necesidad de las mujeres de vivir sin discriminación y vivir sin violencia. ¿Cómo cuáles podrían ser estas propuestas novedosas? Porque, bueno, la alerta de género y las 15 recomendaciones, pues realmente no proponen, digamos, cosas novedosas. Lo que dicen es cada quien tiene que hacer lo que le toca. La alerta de violencia de género es un mecanismo de recordatorio de las obligaciones institucionales. Porque de entrada la autoridad ya, como autoridades ya tenemos responsabilidades. Desde que protestamos, cumplir un cargo ya tenemos responsabilidades. Entonces ya tienes facultades, ya tienes hay obligaciones. ¿Hacer? ¿Qué es lo que exige una declaratoria de alerta de violencia de género? Lo que la señora Michelle Bachelet planteó cuando estaba al frente de ONU Mujeres. Sí. Ser creativas y creativos. Encontrar nuevas fórmulas para resolver problemas ancestrales contra las mujeres. Las fórmulas clásicas no nos han permitido superar este contexto de violencia y de discriminación contra las mujeres. ¿Qué se necesita? Ser creativos, poner el derecho al servicio de las mujeres, plantear modificaciones estructurales para hacer visibles a las mujeres. Claro. Y aquí el desafío fuerte que tiene el gobierno del Estado de Morelos se da en el terreno de la Procuración y Administración de Justicia. La Procuraduría y los tribunales de este Estado tienen una fuerte carga de responsabilidad que tendrían que contribuir. La Procuraduría pertenece al Ejecutivo, pero el Judicial es un poder autónomo independiente, pero todos los poderes tendrían que sumarse para generar un gran pacto político a favor de las mujeres. Yo veo en la declaratoria de alerta de violencia de género una oportunidad extraordinaria que tiene el Estado, todo el Estado de Morelos, entendiendo con su composición del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de generar una nueva fórmula que le pongan a la República como ejemplo de que sí se pueden revertir los patrones de violencia. Un ejemplo muy sencillo, Ivonne, si me permites. Por favor. La atención
emergente a los casos de violencia que conoce cualquier órgano de gobierno. Que el municipio recibe un asunto de violencia, el municipio debería de poner toda la estructura del gobierno municipal para proteger a favor de ellas y garantizar la vida de esa mujer, que se ha atrevido a romper el tema de la vergüenza, porque ir a una autoridad para muchas mujeres ha implicado superar el tema de la vergüenza. Sí. Y yo lo que le quiero decir a esas mujeres en situación de violencia, ustedes no sientan vergüenza, No. que sientan vergüenza a los agresores. Ellos. Que además, hay que decirlo con toda claridad, son actos de cobardes y además de criminales, porque golpear a las mujeres es un delito. Yo estoy seguro que en Morelos se pondrá… ¿Asesinarlas? Peor aún. No, hombre. Peor aún. Y que en Morelos se pondrá un ejemplo nacional de cómo se puede frenar la violencia contra las mujeres en una atención primaria y emergente como lo es el primer contacto que hay con la autoridad. Pues vamos a una pausa, pero regresamos. Las y los invito a que participen a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Voz Es, en Twitter como @voz_es y nos pueden escribir al correo electrónico voz-es@hotmail.com. Estamos hablando sobre el tema alerta de género con el maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, director jurídico de InMujeres. Pablo, y entonces, ¿qué podemos decir acerca de quiénes son los responsables de llevar este mensaje desde Morelos? Mira, la conclusión a la que llegó el grupo y los expertos internacionales lo han planteado con toda claridad. Garantizar la vida y la seguridad de las mujeres es una responsabilidad de Estado. Así es. De Estado, no de gobierno, que hay que distinguir ese concepto. ¿Y por qué decimos Estado? Porque el concepto Estado implica el poder ejecutivo, legislativo y judicial, federación, Estado y municipios, y también incorpora a la sociedad y a otros actores clave como los medios de comunicación, que esto es muy importante. Pero en el caso concreto de estas 15 recomendaciones hay un planteamiento muy claro de las acciones y de las responsabilidades que tiene que cumplir cada quien. Es decir, en el caso del Poder Ejecutivo se plantea un gran pliego de recomendaciones que están vinculadas a Procuración y Administración de Justicia. En este sentido, lo que debe de quedar muy claro es que cuando hablamos de temas de mujeres, no hay que voltear a ver de inmediato al Instituto de las Mujeres de Morelos, porque entonces luego generamos un problema de coordinación de una política de Estado, porque no es un tema que solo le competa al Instituto de las Mujeres, es un asunto de Estado en donde la Procuraduría tiene sus acciones muy específicas que cumplir, el Tribunal de Justicia igual, el Congreso. En este caso, en Morelos es una fiscalía. La fiscalía, es correcto. Es correcto, como ya fiscalía. Y además que ya le dieron ustedes la vuelta a la hoja, es decir, se plantea hoy un esquema de una fiscalía por el asunto de la responsabilidad y las atribuciones que tiene. Tienes toda la razón. Y también tiene el vínculo de ver, por ejemplo, todos los actores institucionales que participan en garantizar a las mujeres vida y seguridad son importantes. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Salud en este proceso? Todo. Todo. Porque en muchos casos llegan ahí de primer contacto. Son conocidos a través de la atención en las áreas de urgencias. Así es. Entonces, ¿qué requerimos? Que la Secretaría de Salud o el mecanismo que atiende que las recibe a las mujeres en situación de violencia y presta el derecho a la salud, tenga muy claro de aplicar la norma oficial mexicana 046, que es una norma en la que se plantea cómo debemos actuar frente a un acto de violencia y frente también a violencia de carácter sexual. ¿Qué tendría que hacer Finanzas? Yo siempre he planteado algo que parece chusco, pero lo digo con todo respeto. El amor a las mujeres se les demuestra con la cartera, con los recursos, porque cuando solo hay expresiones de que vamos a revisar las posibilidades jurídicas y financieras, la retórica es demagogia. Los presupuestos es la mejor fórmula para expresarles a las mujeres el compromiso político que tenemos con ella. Y eso hay que plantearlo con toda claridad. Debe de haber para la implementación de estas recomendaciones una partida presupuestal específica. Estamos seguros que el gobierno de Graco Ramírez sabrá hacer uso
Claro. eficiente de los pocos recursos que tenemos, porque sabemos que los recursos son pocos, limitados, sí. pero para que haya un mecanismo de intervención fuerte. Si no hay recursos, estas acciones y estas recomendaciones de poco sirven. Pero un elemento adicional, si no hay voluntad política, tampoco sirve. Sí. Lo bueno, la gran fortuna es que en Morelos no ese es el caso. No. Hay una voluntad política muy clara Sí. y manifiesta, Sí. hay que acompañarla de recursos, hay que acompañarla de los propios indicadores que establece el mecanismo. ¿Y qué es lo que podemos generar? Una intervención eficiente por parte del Estado para revertir estos patrones vergonzosos de violencia contra las mujeres. De tal suerte que si somos capaces de sacar de aquí un aprendizaje y un aporte, estaremos del otro lado. Y de algo habrán servido las víctimas que generaron esta solicitud. Porque hay que decirlo, detrás de esto hay muertes. Hay muertes atroces de mujeres que dejaron huérfanos, que dejaron a familias en medio de un gran dolor, y lo menos que tenemos que hacer como instituciones de Estado, con sensibilidad, con una vocación de respeto a los derechos humanos, Sí. es responder a esa exigencia. Sí. Y mandar un mensaje muy claro, Ivonne, a los agresores, que en Morelos la violencia contra las mujeres es un delito y que será severamente sancionado. Así es, así es. Bueno, considero también entonces que habrá, tú lo planteas, hay personas e instituciones que tienen que responder ante esta alerta. Personas e instituciones. La institucionalidad la podemos dibujar en el esquema del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre todo hay una carga muy fuerte hacia el Ejecutivo, que es al que le toca dar la cara y asumir estas responsabilidades. Está la Procuraduría de Justicia del Estado, está el Tribunal, está la Secretaría de Salud, fundamentalmente vinculando al tema del cumplimiento de las recomendaciones. Sí. Pero yo lo que quisiera plantear es que no cometamos el error de canalizarle todo al Instituto de las Mujeres. El error que podemos cometer es creer que el tema de las mujeres es solo del Instituto de las Mujeres. ¿Qué es lo que nos plantea la alerta de género? Hacer el tema de las mujeres un tema transversal, en donde todas y todos estemos trabajando sobre ese tema. ¿Y cuál es nuestro tema? Garantizarles la vida, la seguridad y aniquilar la discriminación que tanto daño ha hecho a la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres. Pablo, pues creo que has sido muy claro, has planteado necesidades importantísimas. Yo quisiera hacer mención de la línea telefónica de las mujeres 01800 911 1515 aquí en Morelos y el 173 0066 al 68. Pablo, un mensaje último. Mira, plantear que tendríamos que asumir como sociedad civilizada, junto con el Estado, con la exigencia del Estado y con nuestra propia exigencia como ciudadanas y ciudadanos, un alto a la violencia contra las mujeres. Tenemos derecho a la paz. Todas. No podemos seguir alimentando esta espiral de violencia y de terror. Tenemos derecho a vivir en paz y hay que trabajar mucho por eso, y me alienta mucho estar en un Estado que se está caracterizando por trabajar en ese largo camino de la paz. La paz no es el puerto de llegada, sino el camino. Toda esta construcción es que el estamos camino. haciendo. Hay que caminar sobre terrenos de la paz. Pablo, Muchas muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes y los esperamos en 8 días. Hasta luego.